El almirante Caín Rodríguez se encontraba en la ventana del puente del acorazado Liberty, observando la interminable oscuridad del espacio. Sus dedos tamborileaban contra la barandilla metálica mientras observaba el vacío que se extendía más allá. Durante 20 años, había comandado esta nave en el límite del espacio humano. Durante 20 años, había visto naves alienígenas acercarse y luego alejarse. «Señor, tenemos otro contacto», dijo la teniente Carol Davis. Desde su puesto, su voz tenía el mismo tono cansado que todos conocían. Otro día, otra nave alienígena se acercaba y luego huía. Caín se apartó de la ventana. «Igual que siempre». «Sí, señor». «Buque mercante de diseño Alarán». Se acercó a 50.000 km del límite y luego cambió de rumbo. Los dedos de Carol se movieron sobre su consola, igual que todos los demás. Cain Asincio. Había visto este baile cientos de veces. Los alienígenas se acercaban al espacio humano, escaneaban durante unos minutos y luego se marchaban rápidamente. Nunca intentaron contactar. Nunca enviaron mensajes. Solo observaban y ejecutaban cualquier intento de comunicación. Caín preguntó: «Ninguno, señor». Se quedaron en silencio en cuanto detectaron nuestros sensores. Draw. Lisa. Park. Entró al puente con un datapad. Era la única civil permitida en la cubierta de mando y Caín respetaba su trabajo. Lisa estudió a los alienígenas a distancia, intentando comprenderlos a través de sus acciones. «Almirante, necesito mostrarle algo». Lisa dijo. Su rostro se veía preocupado. «Interceptamos más comunicaciones alienígenas anoche». Caín se acercó. «¿Qué dijeron?» Lisa activó su datapad. Sonidos extraños llenaron el puente. Clics, silbidos y tonos electrónicos que formaban el habla alienígena. Entonces, la computadora de traducción habló con una voz mecánica, advirtiendo a todas las naves. «La zona de la muerte permanece activa. Ninguna nave debe acercarse al vacío». Tocó el sistema. Los portadores de la muerte duermen, pero aún vigilan. El puente se quedó en silencio. Caín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Portadores de la muerte. El vacío tocó a los alienígenas. Los humanos tenían muchos nombres y ninguno parecía amigable. «Nos tienen miedo». Lisa dijo en voz baja. «¿Pero por qué?» «Ni siquiera los conocemos». Caín miró el mapa estelar en la pantalla principal. La Tierra. Sentado en el centro de un enorme círculo vacío, ninguna nave alienígena cruzó esa línea invisible. Era como si hubieran dibujado un muro alrededor de todo él. «Sistema solar, ¿has encontrado algo más?», preguntó Caín. Do. Lisa Asincio. «Las transmisiones antiguas son peores. Algunos nos llaman los que traemos la larga oscuridad y los hijos del vacío ardiente, almirante. Estas no son recientes. Temo que algunas de estas grabaciones tengan cientos de años». «Comandante Jake». Morrison entró al puente. Su uniforme aún estaba húmedo de sudor del gimnasio. Jake era joven para ser comandante, pero era bueno en su trabajo. Dirigía la división de operaciones especiales. Almirante. Mi equipo captó algo interesante durante la patrulla. Jake dijo que encontramos estaciones de monitoreo. Caín se giró para mirarlo. Ocultas en los campos de asteroides, al borde de nuestro espacio. Pequeñas, automatizadas, pero definitivamente alienígenas. Nos han estado observando durante mucho tiempo. Lisa dio un paso al frente. ¿Cuánto tiempo? Jake sacó su propio bloc de datos. Basado en la tecnología, quizás 50 años, quizás más. Estas no son nuevas instalaciones. Caín sintió que la ira crecía en su pecho. Los alienígenas habían estado espiando a la humanidad durante décadas. Observaban desde las sombras mientras mantenían a los humanos atrapados en su propio sistema solar. «¿Qué hacen las estaciones?», preguntó Caín. «Monitorean nuestras comunicaciones, los movimientos de nuestras naves, nuestra tecnología». «Desarrollo». La voz de Jake era difícil. «Saben más de nosotros que nosotros mismos». Entre comillas dobles. La doctora Park revisó sus notas, lo que explica algunos de los patrones de comunicación que he estado rastreando. Los extraterrestres coordinan sus movimientos. Cuando una nave nos ve, todos lo saben. En cuestión de horas, Caín regresó a la ventana. A lo lejos, pudo ver las luces de otras naves humanas patrullando la frontera. La flota de defensa de la Tierra se había fortalecido con los siglos, pero nunca habían sido probadas contra armas alienígenas. «Señor»,
gritó Carol. Otro contacto. Este es diferente. Caín se dio la vuelta, diferente a cómo no estaba huyendo. Era grande, realmente grande. La pantalla principal cambió para mostrar una enorme nave alienígena. Era 10 veces más grande que la Liberty, con curvas extrañas y secciones brillantes que dolían al mirarla. La nave, suspendida en el espacio justo afuera del territorio humano, esperaba. Intenten comunicarse, preguntó Cain. Carol revisó sus instrumentos. No, señor. Solo están observando. Lisa se movió a otra consola y comenzó a ejecutar escaneos. Almirante, el diseño de esta nave no coincide con nada. En nuestra base de datos, no es de ninguna de las especies habituales que hemos observado. Jaque se acercó a ella. Podría ser una nave de guerra o una nave de mando. Lisa añadió, miren todos esos conjuntos de sensores. Cain estudió la nave alienígena. Algo en ella parecía extraño. Los otros alienígenas les tenían miedo a los humanos, pero este parecía curioso, tal vez incluso. Seguro, señor. Estoy recibiendo lecturas de energía de la nave alienígena. Carol informó que están activando algo. ¿Armas?, preguntó Cain. No sé la firma energética no se parece a nada que hayamos visto antes. Cain hizo, decisión. Cerveza roja. Todas las naves a las estaciones de combate. Envíen un mensaje al Comando Tierra. Digan que tenemos una situación. Las alarmas comenzaron a sonar en todo el Liberty. Las luces rojas parpadearon en cada cubierta mientras la tripulación se preparaba para un posible combate. Cain esperaba que este día nunca llegara, pero siempre supo que podría. La nave alienígena seguía suspendida en el espacio. Sus extrañas luces pulsaban en patrones que parecían casi latidos. Cain se preguntó qué veían los alienígenas cuando miraban naves humanas. ¿Vieron primitivos jugando con juguetes peligrosos o vieron algo más? Algo que los asustó. La almirante Lisa dijo en voz baja, ¿y si no están aquí para luchar? Cain la miró. ¿Qué quieres decir con que si están aquí para asegurarse de que nos quedemos? ¿Y si ese es realmente el límite? No para mantenerlos fuera, sino para mantenernos dentro. Cain sintió la verdad de sus palabras en sus huesos. Los alienígenas no tenían miedo de lo que los humanos pudieran hacerles. Tenían miedo de lo que los humanos pudieran hacer si alguna vez abandonaran su sistema solar. ¿Pero por qué? ¿Qué habían hecho los humanos en el pasado para ganarse la vida? Con tanto miedo, la nave alienígena comenzó a moverse, alejándose lentamente del espacio humano, pero antes de partir transmitió un solo mensaje en todas las frecuencias. La traducción fue simple y escalofriante. La agitación durmiente aumentó. La vigilancia se apagó, dejando solo preguntas. Velar presionó sus manos escamosas contra el panel de control de su pequeña nave de exploración. Las lecturas eran incorrectas. Su sistema de navegación mostraba que había cruzado la zona prohibida, el lugar donde ningún cepere debía ir, el lugar donde vivían los portadores de la muerte. Estúpido, estúpido, se susurró a sí mismo en su lengua materna. Solo tenía 3 ciclos, apenas un adulto para los estándares de su especie. El Consejo de Ancianos le había advertido sobre su curiosidad, pero él nunca escuchó. Su nave se estremeció al ser impactada por otra ola de energía. La llamarada solar había surgido de la nada, friendo la mayoría de sus sistemas. Ahora flotaba indefenso en los confines del sistema portador de la muerte, esperando morir. El capitán Ryan Bell estaba sentado en el puesto de mando de la nave de rescate Defiance cuando llegó la alerta. Su nave estaba estacionada cerca de Marte, lista para ayudar a cualquiera. Nave humana en problemas, pero esta señal era diferente. Capitán, estamos captando una baliza de socorro, dijo el sargento Pete Carter desde la estación de comunicaciones. Pero no es humana. Ryan se incorporó. ¿Qué quiere decir con que no es humano? El patrón de la señal es alienígena, señor, y proviene de nuestro territorio. Ryan sintió que su corazón se aceleraba en toda la historia de la humanidad. Ningún alienígena había entrado jamás en su espacio. La frontera nunca se había cruzado hasta ahora. ¿Estás seguro de esto, Pete? Sí, señor. La nave es pequeña, quizá una nave de exploración o investigación, y señor, está muy dañada. Ryan tomó una decisión que lo cambiaría todo. Fijen rumbo a esta nave alienígena. Todos a sus puestos. El Defiance se movió por el espacio hacia la nave desconocida. Ryan podía sentir la tensión en su puente. Su tripulación se había entrenado para este momento, pero ninguno de ellos pensó que sucedería.
El contacto visual informó la teniente Kim Foster desde su puesto. Al mostrarlo en pantalla, la nave alienígena apareció en la pantalla principal. Era diferente a todo lo que los humanos habían visto jamás. El casco era liso y curvo, de un color azul verdoso que parecía cambiar con la luz. Algunas partes estaban claramente dañadas, con marcas de quemaduras y agujeros en las extrañas señales de vida metálicas. Ryan preguntó a un señor. Débil, pero... Ryan, el establo, miró a su tripulación. Todos sabían lo que esto significaba. El primer contacto con una especie alienígena, el momento que definiría el futuro de la humanidad. Nos reuniremos con ustedes. Preparar un grupo de abordaje. Amy Stevens corrió a la esclusa de aire con su botiquín. Era la doctora de la nave, pero había estudiado xenobiología en la universidad. Nunca pensó que usaría ese conocimiento. Amy, ten cuidado. Ryan dijo, ven, no sabemos a qué nos enfrentamos. Lo entiendo, capitán, pero si hay un ser vivo ahí dentro, tengo que ayudar al grupo de abordaje a atravesar el casco de la nave alienígena con sopletes de plasma. El metal era más duro que cualquier cosa que hubieran visto antes, pero lograron hacer una abertura en el interior de la nave. Estaba llena de un extraño punto de gas con olor dulce. Amy encontró al alienígena en lo que parecía una sala de control. Era del tamaño de un niño humano, con piel escamosa de color azul verdoso y grandes ojos negros. Estaba inconsciente y respiraba con dificultad. «Dios mío», Amy susurró, «es real». Levantó con cuidado al alienígena y lo llevó de vuelta al Defiance. En la sala médica, comenzó su examen. El cuerpo de la criatura era similar al de un humano en algunos aspectos, pero muy diferente en otros. Tenía 2 corazones y su sangre era de un extraño color púrpura. Horas después, el extraterrestre abrió los ojos al ver a Amy. Emitió un sonido como un grito e intentó arrastrarse. Amy levantó las manos para demostrar que no tenía malas intenciones. «Está bien», dijo en voz baja. «Intento ayudarte». El extraterrestre la miró fijamente con sus enormes ojos negros. Luego habló con una voz como la de un carillón de viento. «Portador de la muerte», dijo en un inglés perfecto, «hablas la lengua antigua». Amy estaba. «¿Cómo te llamas? ¿Conoces nuestro idioma? Todas las especies aprenden. Las palabras de los portadores de la muerte por si llega el día en que regreses para traer la larga oscuridad». El teniente coronel Derek Hayes entró en la enfermería. Era el jefe de seguridad de la nave y había estado esperando para interrogar al alienígena, pero se movía lentamente y mantenía las manos visibles. «¿Cómo te llamas?», preguntó Derrick. El alienígena lo miró con miedo. «Soy Qatar de la flota de exploración Ceprian. He roto la gran ley. He entrado en la zona prohibida». «¿Por qué?», preguntó Derek. «¿Por qué has venido?». Belktar guardó silencio durante un largo momento. «Porque quería saber la verdad. Mi gente dice que los portadores de la muerte se han ido. Que se suicidaron hace mucho tiempo, pero los observadores informan que aún viven. Quería verlo con mis propios ojos». Amy dio un paso al frente. «No somos portadores de la muerte, solo somos personas. Nunca hemos oído a nadie». Velar emitió un sonido parecido a una risa, pero estaba lleno de tristeza. «Eso no es lo que dicen los registros antiguos. Los portadores de la muerte eran la especie más enemiga de la galaxia. Podrías luchar en el vacío como ningún otro. Podrías sobrevivir. En cualquier mundo, fabricarías armas capaces de destruir planetas». Derek sintió un escalofrío. «No tenemos armas como esas». «Ahora no», dijo Velar. «Pero las tuviste una vez, antes de la Gran Guerra, antes de que las otras especies trabajaran juntas para detenerte». Amy se sentó. Deaton Ganos. «¿Qué quieres decir?». Belktar la miró con algo parecido a la lástima. «No lo sabes. No recuerdas lo que tu gente le hizo a la galaxia o lo que la galaxia te hizo a ti». La voz del capitán Bell llegó por el cono. «Doctor Stevens, reporta al puente». «Inmediatamente. Recibimos señales de toda la galaxia. Los alienígenas saben que tenemos a uno de los suyos». Amy Moreau of Velther. «Vendrán por ti». «No», el alienígena dijo, «no se arriesgarán a entrar en la zona de la muerte, pero observarán y se prepararán. Prepárense para lo que». Velar cerró sus ojos negros. «Para el día en que los portadores de la muerte recuerden quiénes son realmente. Para el día en que abandones este sistema y reclames tu lugar entre las estrellas». Derek se inclinó hacia adelante. «¿Qué lugar? ¿De qué estás hablando?». Sobre ti, Stai.
Fuiste conquistador una vez. Te extendiste por la galaxia como una plaga. Cada especie que te conoció se unió a ti o murió. Eras imparable. Amy negó con la cabeza. Eso no es posible. Los humanos nunca han abandonado la Tierra antes. Velar Miro. Confundido. ¿Es eso lo que llamas tu mundo natal ahora? En la antigua lengua se llamaba Sauleim. El corazón de ti. Imperio portador de la muerte. La enfermería se quedó en silencio. Amy podía oír su propio latido en sus oídos. Imperio que los humanos nunca tuvieron. Un imperio que ni siquiera habían conocido antes. Hoy mientes, dijo Derek. Dove? Tar lo miró con ojos tristes. Ojalá lo fuera, pero los registros están limpios. Los portadores de la muerte una vez gobernaron un tercio de la galaxia hasta que las otras especies se unieron para Detenelos. hasta la gran guerra que terminó con tu gente atrapada en un mundo. Amy sintió que la habitación daba vueltas. ¿Cuánto tiempo hace? 1000 de tus años. Tal vez más tiempo. Es difícil de medir en el vacío. La voz del capitán Bell llegó por él. Vuelve. Todo el personal superior al puente. Tenemos una situación. Derek se puso de pie. ¿Qué tipo de situación? ¿El tipo dónde? Media galaxia apunta con armas a nuestro sistema solar. Amy miró a Beltar. El alienígena temblaba de miedo. Creen que estás despertando, susurró. Creen que los portadores de la muerte están listos para regresar a las estrellas. Derek sintió un frío intenso en el estómago. Lo estamos. Beltar lo miró con un miedo ancestral en los ojos. Eso es lo que los aterroriza. Por eso crearon a los vigilantes. Por eso nadie entra en su espacio, porque en el fondo saben la verdad. ¿Qué verdad? No se puede mantener a los portadores de la muerte enjaulados para siempre. Un día recordarás lo que eres, y cuando ese día llegue la galaxia volverá a arder. La general Patricia Cruz entró en la sala de reuniones segura, en las profundidades de la Tierra. La sala estaba llena de las personas más importantes del gobierno y el ejército humanos. Todos parecían preocupados. La noticia sobre el prisionero alienígena se había extendido rápidamente a los más altos mandos. Damas y caballeros, dijo Patricia mientras ocupaba su lugar a la cabecera de la mesa. Lo que estamos a punto de escuchar cambiará todo lo que sabemos sobre nuestra especie. El doctor Kevin Moore se sentó al otro extremo de la mesa con varios cuadernos de datos. Frente a él, era el mejor arqueólogo de la Tierra, pero hoy estudiaba tecnología alienígena en lugar de antiguos artefactos humanos. La nave alienígena transportaba núcleos de datos. Kevin comenzó miles de años de historia galáctica, y los humanos están en la mayor parte. La presidenta Ellen Carter se inclinó hacia adelante. Díganos qué encontró. Kevin activó la pantalla holográfica. Imágenes del espacio llenaron la sala, mostrando mapas estelares con símbolos extraños y escritura alienígena. Hace 3000 años, los humanos tenían colonias en más de 200 mundos. Kevin dijo, controlábamos un tercio de esta galaxia. No éramos solo otra especie. Éramos la potencia dominante. La sala quedó en silencio. El almirante Caín Rodríguez, quien había llegado de su nave para esta reunión, habló primero. Eso es imposible. Nunca hemos tenido la tecnología para los viajes interestelares. Kevin se conmovió. Su panel de control cambió a la pantalla para mostrar naves humanas, pero no se parecían en nada a las naves terrestres modernas. Eran elegantes y letales, con armas visibles incluso desde el espacio. Estas naves de guerra humanas del antiguo imperio, cada una del tamaño de una pequeña ciudad, podían viajar entre estrellas en días, no en años. La doctora Lisa Park, quien también había asistido a la reunión, estudió las imágenes. ¿Cómo perdimos toda esta tecnología? No la perdimos, respondió Kevin. Nos la arrebataron. La pantalla mostraba una enorme batalla espacial. Cientos de naves humanas luchaban contra miles de naves alienígenas. Los humanos eran superados en número 10-1, pero estaban ganando. Esta es la batalla de la estación Kepler, explicó Kevin. La última gran victoria humana después de esto. Los alienígenas cambiaron su estrategia. La general Cruz se recostó en su silla. ¿Qué quieres decir? La expresión de Kevin se ensombreció. En lugar de luchar contra nosotros, nave a nave, decidieron cortar nuestras líneas de suministro. Todas las colonias humanas fueron atacadas al mismo tiempo, no por flotas, sino por armas destructoras de planetas. La sala estalló en voces furiosas.
La presidenta Carter levantó la mano para pedir silencio. ¿Cuántas colonias perdimos en total?, dijo Kevin en voz baja. Más de 200 mundos, miles de millones de humanos asesinados en la misma semana. El almirante Rodríguez se puso de pie. Eso es genocidio. Sí. Kevin estuvo de acuerdo. El mayor genocidio en la historia galáctica, pero ese no fue el final. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez mostraba la Tierra, pero no la Tierra que conocían. Esta Tierra estaba rodeada por un enorme anillo de naves alienígenas y estaciones defensivas. Tras destruir nuestras colonias, los extraterrestres rodearon la Tierra. Construyeron el sistema de contención que aún existe hoy, pero cometieron un error. ¿Cuál fue el error?, preguntó el general Cruz. Asumieron que los humanos necesitaban tecnología para ser peligrosos. Se llevaron nuestras naves, nuestras armas, nuestras colonias, pero no pudieron quitarnos lo que nos hace humanos. La doctora Lisa Park examinó los datos. ¿A qué te refieres? Kevin sonrió con tristeza. Tenían miedo de nuestra tecnología, pero nuestra tecnología no. Lo que nos hacía peligrosos era nuestra capacidad de adaptación, nuestra negativa a rendirnos, nuestra disposición a luchar contra adversidades imposibles. Mostró nuevas imágenes que mostraban soldados humanos luchando en mundos alienígenas con armas primitivas contra fuerzas alienígenas avanzadas. Incluso después de perderlo todo, los humanos siguieron luchando. Pequeños grupos escaparon de la Tierra e iniciaron guerras de guerrillas por toda la galaxia. No pudieron construir nuevas naves, así que robaron las alienígenas. No pudieron fabricar armas, así que convirtieron herramientas agrícolas en palmas. El presidente Carter parecía asombrado. ¿Cuánto duró esto? 500 años. Los combatientes de la resistencia humana hicieron que la galaxia fuera insegura para los viajes extraterrestres. Atacaron las líneas de suministro. Liberaron a los esclavos. Mundos y extendieron la rebelión por todas partes. El general Cruz estudió las exhibiciones tácticas. ¿Qué les sucedió? Murieron. Kevin dijo simplemente, todos, pero no antes de que les costaran a los alienígenas más naves y vidas que la guerra original. Los alienígenas aprendieron a temer a pequeños grupos de humanos más que a flotas enteras. El almirante Rodríguez se acercó a la exhibición. ¿Es esto por lo que nos temen ahora? Por lo que hicieron nuestros antepasados. Kevin respondió, pero hay más. Mostró el último conjunto de imágenes. Estas mostraban comunicaciones alienígenas recientes traducidas al inglés. Los alienígenas nos han estado observando durante siglos, esperando señales. Recordemos nuestro pasado cada vez que la tecnología humana avanza. Se ponen más nerviosos cada vez que construimos nuevas naves. Se preparan para la guerra. El Dr. Park leyó las traducciones. Creen que estamos planeando venganza. ¿Puedes culparlos?, preguntó Kevin. Cometieron genocidio contra nuestra especie. Nos atraparon en un mundo durante miles de años. Si los humanos alguna vez recuperan su antiguo poder, ¿qué creen que haremos? La sala se quedó en silencio mientras todos consideraban las implicaciones. Finalmente, el presidente Carter habló. ¿Qué hay de los alienígenas? Capturado, ¿qué sabe? Kevin consultó sus notas. Velar pertenece a una generación más joven. Su gente no habla de la antigua guerra, pero las computadoras de su nave tienen registros detallados de colonias humanas. Tecnología y tácticas militares humanas. El general Cruz se inclinó hacia adelante. Tácticas militares. Los extraterrestres estudian la guerra humana como nosotros estudiamos los desastres naturales. Tienen análisis detallados de cada batalla humana, cada estrategia, cada arma que hayamos usado. El almirante Rodríguez tenía una expresión sombría, preparándose para luchar contra nosotros de nuevo. Nunca dejaron de prepararse. Kevin corrigió. Todo el sistema de defensa galáctico está construido para contener la Tierra. Todas las principales bases militares alienígenas están posicionadas para responder a la expansión humana. El presidente Carter se puso de pie. ¿Cuántas especies están involucradas en esta contención? Todas. Kevin dijo, todas las principales potencias galácticas aceptaron la cuarentena humana. Es lo único que los une. El Dr. Park miró los mapas estelares. ¿Y qué hay de los aliados? ¿Tenían los humanos amigos en la galaxia? Kevin negó con la cabeza. Según estos registros, los humanos eran vistos como una amenaza por todos. Éramos demasiado agresivos, demasiado adaptables, demasiado exitosos. Otras especies se unieron a nosotros o lucharon contra nosotros.
No había término medio. El general Cruz estudió la táctica. Datos. ¿Cuál es nuestra situación militar actual? Es difícil de evaluar, almirante. Rodríguez respondió, hemos estado construyendo naves para la defensa, pero nunca las hemos probado contra tecnología alienígena. No sabemos cómo nos comparamos con sus capacidades actuales. Kevin mencionó información más reciente. Los alienígenas son tecnológicamente superiores en la mayoría de las áreas, pero también les aterroriza la confrontación directa. Prefieren luchar a distancia con una fuerza abrumadora. El presidente Carter tomó una decisión. Quiero un análisis completo de todo lo que hay en esos núcleos de datos. Quiero conocer cada detalle sobre nuestra historia, sus capacidades y nuestras opciones. El general Cruz dijo, con cuidado, ¿qué está pensando? Estoy pensando que nuestros antepasados lucharon durante 500 años con armas primitivas contra adversidades imposibles. Estoy pensando que somos sus descendientes y que tal vez sea hora de que la galaxia recuerde de lo que son capaces los humanos. El Dr. Park parecía preocupado. ¿Habla de guerra? Estoy hablando de elección. El presidente respondió, durante miles de años, la galaxia ha tomado decisiones por nosotros. Decidieron que éramos demasiado peligrosos para ser libres. Decidieron. Nos enjaularon en un solo mundo. Decidieron nuestro destino sin preguntarnos. Miró a su alrededor, a los rostros de los líderes de la Tierra. Ahora sabemos la verdad. Ahora podemos elegir qué hacer con ella. Podemos quedarnos atrapados en nuestro sistema solar para siempre, o podemos volver a ocupar nuestro lugar entre las estrellas. El almirante Rodríguez asintió. Lentamente, ¿cuáles son sus órdenes? Señora presidenta, prepare la flota. Si la galaxia quiere recordar por qué nos temían, quizás sea hora de que se lo enseñemos. Kevin miró las antiguas imágenes de naves humanas. Los extraterrestres no se rendirán sin más, lucharán. El presidente Carter sonrió, y por primera vez, había algo peligroso en su expresión. Bien, déjenlos luchar. Aprenderán lo que sus ancestros aprendieron hace 3000 años. Puedes enjaular a los humanos, pero nunca podrás derrotarlos por completo. Y cuando se liberan, lo recuerdan todo. La noticia se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. En cada mundo, en cada estación espacial, se repetía el mismo mensaje. Los humanos sabían, tras 1000 años de secreto, que la verdad sobre la Gran Purga había sido descubierta. El alto canciller Isaac Morat. El Consejo Galáctico se puso de pie ante la Asamblea de Emergencia. Sus antebrazos temblaban mientras hablaba con representantes de más de 200 especies. La Gran Cámara no había visto tanto pánico desde las guerras humanas originales. Compañeros, Zexmorit comenzó a usar su traductor de voz, luchando con el miedo. Nos enfrentamos a la crisis que nuestros ancestros esperaban que nunca llegara. Los humanos han aprendido de su historia. Un rugido de voces aterrorizadas llenó la cámara. Algunas especies exigieron acción militar inmediata. Otras querían huir a galaxias lejanas. Todos recordaban las historias que sus abuelos les habían contado sobre el imperio humano. El almirante Ben Clark se encontraba en el puente de la nave de guerra humana Libertad mientras cruzaba la frontera del sistema de almas por primera vez en 3 milenios. Tras él, otras 50 naves de guerra humanas lo seguían en perfecta formación. Era la flota más grande que la Tierra jamás había reunido. Señor, estamos recibiendo transmisiones de toda la galaxia, informó la oficial de comunicaciones Rita Jones. Ya no intentan interferirnos. Quieren hablar. Benocintio. Pase la primera. La pantalla se llenó con la imagen de un ser cristalino que brillaba a la luz cuando hablaba. Su voz sonaba como si se rompiera un cristal. Comandante humano, soy Cristal Primordial Belnaron del colectivo de Silicio. Deseamos negociar los términos de paz antes de que comiencen las hostilidades. Ben miró fijamente la paz alienígena. Cometiste genocidio contra mi especie hace mucho tiempo. Narón respondió rápidamente. Ofrecemos compensación completa, recursos tecnológicos, sistemas estelares enteros. Solo pedimos que consideres el perdón antes de que Ben pudiera responder. Se escuchó otra transmisión. Esta mostraba una criatura que parecía un pulpo gigante flotando en un tanque de líquido verde. Flota humana. Esto es profundo. Portavoz coleventa de los reinos abisales. Nos rendimos incondicionalmente. Por favor, acepta nuestros mundos como tributo. Siguieron más transmisiones. Docenas de especies alienígenas, todas diciendo lo mismo, lo lamentaban, querían la paz, darían cualquier cosa a los humanos para evitar la guerra.
La capitana Sarah Wright comandaba la nave de exploración Pioneer mientras se acercaba a las ruinas del primer mundo colonial de la humanidad. El planeta una vez se llamó Nueva Boston, hogar de 50 millones de humanos. Ahora era una bola de metal retorcido y vidrio radiactivo. «Dios mío», susurró el teniente Bob Hayes mientras miraba las lecturas. No solo lo bombardearon, sino que derritieron toda la superficie. Sarah estudió los datos. El núcleo del planeta sigue inestable después de 3000 años. Lo que sea que usaron fue diseñado para asegurar que nada pudiera volver a vivir aquí. Pasaron al siguiente sistema. Nueva Chicago había sido el centro industrial de la humanidad. El planeta había desaparecido por completo, reducido a un campo de asteroides. Solo quedaban unos pocos trozos de metal para demostrar que los humanos alguna vez vivieron allí. El capitán ordenó que se desconectara la ciencia. La inspectora Janet Miller desde su estación. «Detecto algo en el campo de escombros. Parece una boya de mensajes». Recuperaron el antiguo dispositivo. Dentro había una grabación holográfica de una mujer humana con uniforme militar. Su rostro estaba sucio y su ropa rasgada, pero sus ojos ardían de determinación. A cualquier humano que encontrara este mensaje, la mujer dijo: «Soy la coronel Mary Foster de la nueva Fuerza de Defensa de Chicago. Los extraterrestres están destruyendo todo, nuestras naves, nuestras ciudades, nuestra gente, pero no nos rendiremos. Lucharemos contra ellos en cada mundo, en cada sistema, hasta que el último humano respire». La grabación parpadeó y continuó: «Recuérdennos, recuerden lo que nos hicieron y cuando llegue el momento, háganles pagar por cada vida que se llevaron». Sarah sintió lágrimas en sus mejillas. Estos eran sus antepasados y habían muerto luchando por la libertad que ahora traía de vuelta a las estrellas. El doctor Alex Turner estaba sentado en el centro de inteligencia de la Tierra, monitoreando las comunicaciones extraterrestres de toda la galaxia. Lo que escuchaba lo asombró. Los extraterrestres no se preparaban para la conquista, se preparaban para la defensa. General. Alex llamó a Patricia Cruz. «Necesitas ver esto». Puso las últimas intercepciones en la pantalla principal. Las traducciones mostraban órdenes militares de una docena de especies diferentes. Los altarianos están trasladando toda su flota a su sistema de origen. Alex informó que la Federación Centuri está construyendo nuevas estaciones defensivas. El colectivo Silicio está evacuando sus colonias exteriores. Patricia estudió los datos. Los están retirando a todos. Alex confirmó que todas las especies principales están consolidando sus fuerzas alrededor de sus mundos centrales. No planean atacarnos. Intentan protegerse de nosotros. Se recibieron otras comunicaciones. Eran entre comandantes militares alienígenas. ¿Cuántas naves tienen los humanos?, preguntó una voz que sonaba como una piedra de moler. Desconocido, respondió otro. Pero si se parecen en algo a sus ancestros, los números no importarán. Las tácticas humanas son impredecibles. La tecnología humana se adapta demasiado rápido. Una tercera voz se unió a la conversación. Mi bisabuelo luchó en el asedio de Próxima. Dijo que una nave humana inutilizó 5 de las nuestras antes de que fuera destruida, y eso fue con su vieja tecnología. Patricia miró. Alex. ¿Cuánto tiempo nos tienen miedo desde el día en que nos enjaularon? Alex respondió. Estas comunicaciones datan de siglos atrás. Han estado planeando este momento desde que construyeron el sistema de contención. La pantalla cambió para mostrar una enorme flota alienígena, miles de naves de docenas de especies, todas reunidas en un solo lugar. ¿Dónde está eso?, preguntó Patricia. Dalek revisó sus instrumentos a unos 50 años luz de la Tierra. Es la fuerza militar más grande en la historia galáctica. Todas las especies han enviado naves para atacarnos. No. Alex dijo en voz baja, para evitar que lleguemos al núcleo galáctico, están construyendo un muro de naves para contenernos. De nuevo, pero mientras observaban, algo extraño sucedió. La flota alienígena comenzó a dispersarse, alejándose una de la otra. Entonces, las comunicaciones se reanudaron. No podemos confiar en que los humanos cumplan ningún acuerdo, dijo un comandante alienígena. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó otro. Corremos, nos llevemos a nuestra gente y nos vayamos de esta parte de la galaxia. Dejemos que los humanos se queden con ella y vayamos a cualquier parte. Eso está lo suficientemente lejos. Patricia no podía creer lo que oía. Están abandonando su territorio. Algunos lo están. Alex lo confirmó, pero no todos.
Miren esto. Le mostró un conjunto diferente de comunicaciones. Eran entre las especies alienígenas más jóvenes, las que no habían participado en la guerra original. ¿Por qué deberíamos huir?, preguntó una voz que sonaba como pájaros cantores. No les hicimos nada a los humanos. Ni siquiera estábamos en una feria espacial durante las antiguas guerras. Respondió una voz más vieja: no entiendes de lo que son capaces los humanos. No perdonan, no olvidan y nunca dejan de luchar. Entonces luchamos contra ellos, con lo que las flotas combinadas de 200 especies apenas lograron detenerlos antes. Y fue entonces cuando estaban divididos y desprevenidos. Ahora saben que vamos. Patricia se volvió hacia Alex. ¿Cuántas especies planean luchar contra nosotros?, respondió. Aproximadamente la mitad, respondió. La otra mitad quiere negociar o huir. ¿Y qué hay de aquellos que quieren pelear? Alex mostró pantallas tácticas que mostraban los movimientos de la flota alienígena. Son buenos, bien organizados, con tecnología superior en la mayoría de las áreas, pero están cometiendo el mismo error que sus antepasados. ¿Qué error? Intentan luchar contra nosotros como luchan entre sí en batallas de formación. Tácticas convencionales, fuerza abrumadora. Patricia sonrió con tristeza. Nunca aprendieron la verdadera lección de las viejas guerras. ¿Qué lección? Los humanos no luchan limpio. Luchamos para ganar. Justo entonces llegó un mensaje prioritario de la flota humana. El rostro del almirante Clark apareció en la pantalla. General, hemos llegado al límite de lo que solía ser espacio humano y encontramos algo. ¿Qué es? Un monumento construido por los alienígenas después de que destruyeran nuestras colonias. Necesitas ver esto. La pantalla cambió para mostrar una enorme estructura flotando en el espacio. Estaba hecha de piedra negra y rebosante de escritura en cientos de idiomas alienígenas. En el centro había una calavera humana tallada en mármol blanco. ¿Qué dice?, preguntó Patricia. La voz del almirante Clark era dura. Con ira: aquí yacen los portadores de la muerte que trajeron el caos a la galaxia. Que nunca más se levanten. Patricia sintió que la rabia crecía en su pecho. No solo los extraterrestres habían cometido genocidio, sino que también habían construido un monumento para celebrarlo. Dijo ella en voz baja: «Destrúyelo, señora. Explótalo todo. No quiero que quede nada más que polvo». «Sí, señora». Observaron cómo las armas humanas reducían el monumento a átomos. 3000 años de celebración alienígena se habían ido en segundos. Patricia dijo: «Mostrémosles lo que sucede cuando se construyen monumentos para celebrar la muerte de los humanos». El almirante Clark asintió. «¿Cuáles son sus órdenes?» «General, lleve la flota al núcleo galáctico. Es hora de recordarle a la galaxia quiénes somos realmente». La presidenta María Santos se presentó ante la mayor reunión de líderes humanos de la historia. Todos los capitanes de nave, todos los generales, todos los científicos que habían descubierto la verdad sobre el pasado de la humanidad estaban presentes. Se celebraba una reunión a bordo de la nave insignia Destiny, que flotaba en el espacio cerca de las ruinas de la colonia de Nueva Tierra. «Mis queridos humanos». María comenzó a hablar con cada persona en la sala y a cada nave de la flota. «Hemos aprendido quiénes éramos. Ahora debemos decidir quiénes seremos». El almirante Steve Parker estaba sentado en primera fila. Su enorme flota rodeaba el punto de encuentro, listos para cualquier orden que viniera después. Detrás de él se sentaban la general Patricia Cruz, el doctor Kevin Moore y docenas de otros líderes que habían pasado semanas estudiando la evidencia de la Gran Purga. «Los extraterrestres esperan», continuó María. «Algunos nos ofrecen todo lo que tienen, otros se preparan para luchar contra nosotros, todos esperan venganza, esperan que nos convirtamos de nuevo en los portadores de la muerte». Activó un holograma. La pantalla mostraba la galaxia. Los puntos rojos marcaban los lugares donde las colonias humanas habían sido destruidas. Los puntos azules mostraban las posiciones alienígenas actuales. Había muchos más puntos rojos de los que nadie había imaginado. Hace 3000 años, nuestra gente construyó un imperio a través de las estrellas. Éramos exploradores, científicos, guerreros. Nos expandimos a cientos de mundos y trajimos la civilización humana a la galaxia. La doctora Lisa Park, quien había a bordo para esta reunión, miró el mapa. Cada punto rojo representaba millones de vidas humanas perdidas. La magnitud del genocidio era casi imposible de comprender, pero también fuimos conquistadores. María admitió que los registros históricos muestran que la expansión humana no siempre fue pacífica.
Obligamos a otras especies a unirse a nosotros o enfrentaríamos la destrucción. Não éramos santos. Murmullos se extendieron por la sala. Algunas personas parecían sorprendidas. Habían estado pensando en sus antepasados como héroes que luchaban contra la opresión alienígena. Sin embargo, María dijo alzando la voz, lo que los extraterrestres nos hicieron no fue justicia, no fue defensa, fue la aniquilación completa de nuestro pueblo, nuestra cultura y nuestro derecho a existir entre las estrellas. El almirante Parker se puso de pie. ¿Qué está diciendo, señora? Presidente, ¿vamos a la guerra o no? María lo miró un largo momento. Eso depende de qué tipo de personas elijamos ser. Cambió la pantalla para mostrar comunicaciones alienígenas actuales, mensajes de miedo, ofertas de rendición y súplicas desesperadas de clemencia llenaron la pantalla. La galaxia recuerda a los humanos que vinieron antes. Recuerdan nuestra fuerza, nuestra tecnología, nuestra negativa a rendirnos. Les aterra que volvamos a convertirnos en esas personas. Comandante. Tom Phillips entró en la habitación con un bloc de datos que había estado monitoreando. Respuestas alienígenas a los movimientos de la flota humana. Señora Presidenta. Tom dijo, estamos recibiendo un mensaje del Consejo Galáctico. Quieren hablar con usted directamente. María asintió. Pacello. La pantalla cambió para mostrar al alto canciller Tex Morris. El líder alienígena parecía mayor y más cansado que en grabaciones anteriores. Sus antebrazos temblaban mientras hablaba. El presidente Santos, Tex Morat, comenzó. Hablo por todas las especies de la galaxia. Sabemos que hemos hecho daño a su gente. Sabemos que los crímenes de nuestros antepasados son irreversibles, pero le rogamos que considere la clemencia. María miró fijamente a la clemencia alienígena. Construiste un monumento en su honor. Nuestra destrucción, ese monumento ha desaparecido. Texor respondió rápidamente. Hemos ordenado la destrucción de todos esos monumentos. Hemos preparado reparaciones para sistemas estelares enteros. Tecnología avanzada. Lo que necesites. Lo que yo necesito, dijo María lentamente, es para que lo expliques. ¿Por qué no deberíamos hacerte lo que nos hiciste? El alienígena guardó silencio un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Porque eres mejor que nosotros. Porque tienes la oportunidad de romper el ciclo de venganza que ha plagado esta galaxia durante milenios. María apagó la comunicación. Miró a su alrededor, a los rostros de los líderes de la Tierra. Algunos parecían enojados, otros pensativos. Todos parecían listos para seguir el camino que ella eligiera. Los alienígenas esperan que seamos monstruos, dijo. Esperan que quememos sus mundos, destruyamos sus flotas y reduzcamos su especie a cenizas. Se han preparado para la guerra porque no pueden imaginar otra cosa. General Cr. Uz se inclinó hacia adelante. Podríamos ganar esa guerra. Nuestro análisis muestra que las tácticas y la determinación humanas superarían sus ventajas tecnológicas. Sí. María estuvo de acuerdo. Podríamos ganar. Podríamos volver a convertirnos en los portadores de la muerte. Podríamos hacer que la galaxia pagara por lo que les hicieron a nuestros antepasados. Hizo una pausa y miró directamente al almirante Parker. Pero, ¿honraría eso la memoria de los miles de millones que murieron? ¿Nos haría eso dignos de la libertad que lucharon por preservar? El almirante Parker guardó silencio un momento. ¿Qué propones en cambio? María activó la pantalla de nuevo. Esta vez no mostraba planes de batalla, sino rutas de colonización y patrones de expansión pacífica. Regresaremos a las estrellas, dijo, pero no como conquistadores como deberían haber sido nuestros antepasados. Reconstruiremos nuestras colonias, pero lo haremos mediante la negociación y la cooperación. El Dr. Moore parecía escéptico. Los extraterrestres nunca confiarán en nosotros. Siempre nos verán como una amenaza, y luego les demostraremos que están equivocados. María respondió, les mostramos lo que los humanos pueden lograr cuando elegimos la creación sobre la destrucción. Le mostró imágenes de las colonias en ruinas. Reconstruimos Nueva Boston. Restauramos la Nueva Chicago, devolvemos la vida a los mundos que esterilizaron, pero lo hacemos abiertamente, en paz, con respeto por otras especies. El comandante Phillips estudió los planes. Esto tomaría generaciones, tal vez siglos. La buena María dijo, tenemos tiempo. Hemos sido pacientes durante 3000 años. Podemos ser pacientes un poco más. La almirante Parker se levantó de nuevo y si nos atacan, si deciden que aún somos demasiado peligrosos para liberarnos.
La expresión de María se endureció. Entonces, les recordamos por qué la galaxia aprendió a temer a los humanos en primer lugar. Nos defendemos con todo lo que tenemos, pero no nos convertimos en los monstruos que creen que somos. Miró a su alrededor por última vez. La decisión es nuestra. Podemos ser los portadores de muerte que traen caos y destrucción, o podemos ser algo nuevo, algo que la galaxia nunca ha visto. Antes de que la doctora Park levantara la mano, ¿qué es eso? Humanos que eligen la misericordia sobre la venganza. Humanos que construyen en lugar de destruir. Humanos que demuestran que la fuerza sin sabiduría no vale nada, pero la fuerza con sabiduría puede cambiarlo todo. La sala quedó en silencio mientras todos consideraban sus palabras. Finalmente, la almirante Parker habló. ¿Cuáles son sus órdenes, señora presidenta? María sonrió. Envíen un mensaje al Consejo Galáctico, díganles que la humanidad acepta su rendición, díganles que recuperaremos nuestro lugar entre las estrellas. Pero díganles que no venimos como conquistadores, sino como vecinos, y si se niegan, les mostraremos que la decisión siempre fue suya, les ofrecemos nuestra mano en señal de amistad, si la rechazan. Descubrirán que la misericordia y la debilidad no son lo mismo. El almirante Parker asintió lentamente, se hará. La reunión terminó y los líderes regresaron a sus naves. María se quedó sola, mirando las estrellas. En algún lugar allá afuera, la galaxia contenía la respiración, esperando ver en qué se convertirían los humanos. Pensó. En sus antepasados que habían luchado y muerto por la libertad humana. Pensó en los niños que heredarían la galaxia que estaba a punto de remodelar. Elegimos ser mejores, susurró a las estrellas. Elegimos ser humanos. La flota humana comenzó a moverse no hacia la guerra, sino hacia un futuro que nadie en la galaxia había imaginado jamás. Por primera vez en 3000 años, los portadores de la muerte regresaban a las estrellas, pero esta vez trajeron vida en lugar de muerte, esperanza en lugar de miedo y la galaxia nunca volvería a ser la misma.